Es un lugar donde nosotros encontramos lo que Dios quiere para con nosotros. Amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios. Voy a pedir, hermanos, que si nos ponemos de pie un momento y abramos las escrituras en la epístola de Santiago. Vamos a ver qué dice Santi, ¿verdad? Santiago, la epístola de Santiago en el capítulo 1, y vamos a leer en los versículos 26 y 27. Entonces vamos a considerar esta palabra juntos en esta hora. Amén. Entonces dice su palabra, lo puede leer conmigo juntos. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde te damos gracias porque hemos, Señor, leído estos dos versículos de la epístola de Santiago en el capítulo 1, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento tú nos vas a hablar. Ayúdame, Señor, a cómo exponer lo que me has hablado y poderlo, Señor, compartirlo. Así como de gracia lo he recibido, así de gracia lo queremos dar, Padre Santo. Que tú hables y que tú prepares el corazón de cada uno presente, incluso al que lo va a escuchar más después, Señor, para el bienestar, para el crecimiento de no solamente la iglesia, pero de nosotros mismos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, pueden estar cómodos y vamos a estudiar juntos estos pasajes. Estaba meditando en mi niñez y siempre de ahí surgen la palabra, y me recordaba en el 1997. En ese entonces mi tío David, no sé si ustedes lo conocen, pero en ese entonces él estaba, yo creo que era encargado él era como entrenador, y pues dijo: Jimmy, ven a jugar fútbol. Y como niño, pues esa era una diversión, ¿verdad? Entonces yo iba a los entrenamientos entre semanas y toda la cuestión. De repente, yo creo que era un día sábado, y dijeron: Jimmy, va a haber un partido ya de campeonatos, de la postemporada, y pues nos falta un jugador, y pues bueno, ok, y fuimos para Reseda, creo que, si no me equivoco. Fuimos para Reseda, y que todavía de niño yo me acuerdo, porque nunca salía yo de Los Ángeles, siempre estaba ahí en Los Ángeles. Y en esa ocasión dije: pues voy a jugar, es un sábado por la mañana, está bien. Bueno, yo no me pensaba un jugador así tan bueno, especialmente en el 97 tenía aproximadamente 9-10 años. Dije: pues vamos a ir, ok, y por eso una diversión. Bueno, mis amados hermanos, llegué, ahí estaba mi tío, él era entrenador, y me pusieron a jugar. No inmediatamente, sino que el primer tiempo nuestro equipo estaba perdiendo, estaba 4-0, y era la mitad del medio tiempo, antes que descansara el grupo, y me dijeron: vas a jugar. Ok, entré, y era como 4-5-0. Bueno, entré, no sé qué pasó, hermanos, pero yo me volví como Maradona, como Ronaldo, como Ronaldinho. No sé si los jóvenes alcanzan a entender quiénes son esos jugadores. Que me dan la pelota y yo era delantero y gol. Después de 5 minutos, otro gol, 2-5, y así. Fuimos al medio tiempo, era 3-6, algo así. Bueno, lo que yo escuchaba era la porra o las familias que estaban ahí. Dicen: metan a ese número, ya se me olvidó mi número, metan a ese, porque me descansaron, porque yo no era el mero del equipo. Llegó el segundo tiempo,
descansé, estaban los niños jugando, yo tenía 10 años. Y bueno, la cosa, hermanos, que era 7-4, me llamaron, metí otros 2 goles, 6-7. La cosa era de que el partido acabó, perdimos, pero saliendo de esa cuestión, todos me llamaron el goleador. Me pusieron apodo el goleador. Y chistoso porque en la vida creo que cada uno observa y cada uno le pone apodo a alguien, ¿verdad? Yo no sé a ustedes qué le han dicho, ¿verdad? No sé, Roger no lo veo, pero nuestro hermano Rafi, el hijo del hermano Rafael, pues cuando comenzaba en los asuntos de practicar con la música, Rafi me puso un apodo con Arturo y me llamaban Marcos Witt, y no me gustaba tanto, pero me decía Marcos Witt y yo no entendí por qué, pero ahora me imagino ya sé por qué, ¿verdad? Pero desde cuando estaba en casa del alfarero y ya cuando todavía estábamos aquí en los primeros meses en este lugar, me apodaban Marcos Witt. Y dije, oh, ok, bueno. Y así, incluso en la escuela, en high school y en la universidad, a mí me encantaba el baloncesto. Y no sé por qué todos me tenían el apodo Kobe, porque siempre yo era el que metía las canastas de último. Y Kobe. Bueno, sí, hasta los jóvenes de la iglesia creo que me llamaban Kobe. Íbamos a la casa del hermano José y ahí jugábamos. Bueno, pero hay algo muy interesante que ha sucedido estos últimos 5 años en el trabajo. Y en el trabajo pues no hay tiempo para evangelizar, no hay tiempo para hablar de Dios. Todo debe de suceder después del trabajo, pero todos después del trabajo vamos a casa porque estamos cansados o qué sé yo. Bueno, pero la cosa es de que en nuestras caminatas después de comer, hay como 5 compañeros de trabajo que caminamos una mía, por ejemplo, caminamos, qué sé yo, una media hora y antes de resumir el trabajo. Y en una de las ocasiones, no sé qué estábamos hablando, y me dijeron, no, pues si tú eres un ministro, yo te veo como un ministro, me dicen. Bueno, y ellos pues no tanto van a la iglesia, no tanto lo practican, pero son, no sé cómo se llama son budistas, creo que se llaman. Ellos me dijeron, no, pero tú eres ministro, eres cristiano, ¿no? Le digo, sí, soy cristiano y así. Pero este año hay otro compañero que me dice y dice a los compañeros, no, Jimmy es un religioso. Jimmy es un religioso. Y hace este año, en enero, tuve un trabajo, fui con él al sitio de construcción y me explicó de problemas. Él no es cristiano ni nada que ver, pero me mencionó cosas de un pastor que cayó, que hablaba con la familia de él. Bueno, qué tanta larga historia. Y me dice, pero como tú eres religioso, me dijo, como tú eres religioso, y solo te digo que no me hables nada de tu Dios, ¿verdad? Yo sé que yo sé esto y esto, pero no me digas nada de tu Dios, pero yo sé que tú eres religioso. Entonces yo te considero diferente. Entonces me puse a pensar, wow, esta gente en el trabajo me ve como religioso. Entonces esa palabra que me dijeron como que me puso a pensar, ¿por qué me dicen religioso? De una, no me lo dicen porque ellos no me ven que voy a la iglesia, que oro, no miran, yo no proclamo, aquí nada. Entonces, ¿por qué me dicen o por qué me consideran un religioso? Entonces, en este momento, nuestro tema va a ser eso, va a ser la religión pura. O, si podemos pensarlo, ser verdaderamente religioso. Entonces, quiero un poco comenzar con definir qué es la palabra religioso, porque yo pienso que la mayoría de nosotros como que no tocamos ese tema o lo evitamos.
pero vamos a ver qué es lo que significa religioso. Y entonces en la definición número 1, el religioso es ser ceremonioso en la adoración. Ceremonioso en la adoración, o sea, la acción para dar culto. O sea, ¿qué es lo que hacemos de acción? ¿Qué es nuestra reverencia? Le damos honra. ¿A quién le damos honra? Entonces, eso es un religioso. Un ceremonioso en la adoración. Entonces, imaginemos a personas levantan sus manos, se ponen de rodillas, oran, son ceremoniosos en la adoración, exclaman con voz de júbilo la grandeza de Dios, dicen amén. Eso es ceremonioso en la adoración. Definición número 2, un religioso es cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Una vez más, el religioso es cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. O sea, en la parte exterior. ¿Verdad? Es ahí donde se ve el testimonio. Entonces yo me puse a pensar, pues en el punto número 1 de ser religioso, los compañeros de trabajo no me miran qué tanto acciono en el ambiente de adoración, porque ellos no ven eso. Pero en el punto número 2, yo creo que ellos vieron el aspecto en lo externo, cómo es mi testimonio. Entonces ese es ser religioso, cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Y número 3, en lo que yo pude considerar, la palabra religioso en el griego, que está aquí en Santiago, son esas 3 definiciones de religioso. Ceremonioso en la adoración número 1, cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino número 2, y el otra área de ser religioso es ser piadoso. Y piadoso es ser alguien benigno, es alguien misericordioso, es alguien que se inclina a la piedad, el que muestra misericordia al prójimo, al enemigo. Ese es ser una persona piadosa. Entonces, hermanos, ser religioso equivale a 3 diferentes áreas. Amén. Entonces, repita conmigo: ceremoniosos, cuidadosos y piadosos. Amén. Entonces, ceremoniosos en la adoración, o sea, esa es nuestra consagración. Cuidadosos en el aspecto externo, o sea, el testimonio. Y número 3, el religioso es alguien piadoso, que es benigno, que practica justicia, que es misericordioso. Bueno, entonces solo quería poner eso como pauta, porque es importante entender eso. Desafortunadamente, esta palabra religioso, o si nosotros pensamos una persona que es religiosa, desafortunadamente lo decimos en un contexto negativo. Y desafortunadamente, la razón por qué es porque, digamos, en el tiempo de Jesús vino a enseñar y a exhortar a estas personas religiosas. Y ya vimos esas 3 áreas. Y yo diría que estos religiosos que se componían de fariseos y de escribas eran supuestamente ceremoniosos en la adoración a Dios. Y digo supuestamente porque ni eso lo hacían bien. El ser religioso es algo integral. Es como diciendo a los que están casados, a los esposos, cuando uno dice yo amo a mi esposa, es porque no solamente lo dice, ¿verdad? Sino que la cuida, si quiere algo, lo hace, vigila, tantas cosas. No puede decir yo amo a mi esposa y en la casa no lo hace.
Amén. Entonces, así estos religiosos, desafortunadamente, estos religiosos no eran religiosos, no lo eran. Y desafortunadamente, el ser religioso tiene mala fama. Pero hoy, la palabra de Dios, que ya tiene tiempo que lo he considerado, de hecho, hablamos de esto con el grupo de alabanza hace tiempo atrás, y también con los padres. Tuvimos un retiro y de repente salió este tema de qué significa ser religioso. Y entonces yo siento en mi corazón que el Padre quiere que regresemos a ser verdaderamente religiosos, porque esta palabra se perdió. Bueno, vamos a ver ejemplo, ¿verdad? Entonces vayamos a Mateo y vamos al capítulo 23 para entender qué es lo que Jesús estaba diciendo sobre estos religiosos, entre comillas. Y hermanos, hay mucho para qué leer, pero nuestra tarea es leer los 4 escritores del Evangelio, porque ahí está todo el contexto, todos los pasajes. Pero hoy solo vamos a considerar el capítulo 23 de Mateo, porque es el único que veo que demasiado nuestro Jesús dirige a estas clases de personas. Entonces, son muchos versículos, pero vamos a leer unas. Entonces comenzamos en el versículo 1 y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que hoy os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pausa. ¿Qué dice Jesús? Que todo lo que digan ellos, guárdenlo. Estos religiosos, me imagino que ellos dicen: ayuden a su prójimo. Jesús dice: oigan eso. Acudan al menesteroso. Jesús dice: escuchan a lo que dicen los religiosos, oigan eso. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen todo esto y no lo hacen. Entonces son religiosos falsos. No son religiosos auténticos, no son religiosos verdaderos, son religiosos falsos. Lo que dice Jesús aquí. ¿Sí? Sigamos leyendo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Son como dictadores. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Como quien dice, ellos encantan comer mucho también. Y estos religiosos hipócritas le dijeron a sus discípulos: mira tu Señor, Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Pero aquí estos religiosos les gustan los asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Como quien dice, los privilegios, las prédicas, ¿qué más habían ahí? Tesoreros, ¿verdad? Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Vayamos al 13. Aquí ya se dirige Jesús a estos religiosos falsos
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, disculpen, no tanto uso esa palabra, hipócritas. Muy interesante porque Jesús usa esta palabra, hipócritas. Era muy en común en los actores griegos y romanos, que estos actores usan una grande máscara y con un dispositivo mecánico que amplifica y proyecta la voz más fuerte, ¿verdad? A estas personas, muy generalmente estos actores romanos y griegos, es muy común. Pero esta palabra, ese término, como que denota ya y lo usa para expresar a las personas hipócritas que tienen una máscara y que declaran en alta voz cosas que fingen que no son, o son pensamientos contrarios a la verdad, pero ellos disimulan todo eso. Entonces Jesús dice a los escribas y fariseos, hipócritas, actores con grandes máscaras, proclamando cosas que no son. ¿Y qué dice? ¿Por qué devoráis las casas de las viudas? Bueno, hace rato Jesús dijo al pueblo que estaba predicando, escuchen todo lo que dicen, pero no hagan conforme a las obras que supuestamente hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos hacen atrocidades, iniquidades. Ellos dicen, por ejemplo, cuiden al necesitado, pero son hipócritas porque miren, aquí ellos devoran las casas de las viudas. Aquí yo me imagino una viuda son ancianas. Y dígame usted, las ancianas, algo que yo veo, aparte de muchas cualidades, es que ya las ancianas, desarrolladas y maduras, ahorran su dinero. Ya es una costumbre, ya es algo fácil. Lo ahorran. Y si tenía su esposo y trabajaba, pues ella miraba cómo. Pero ahora estos fariseos e escribas devoraban, dice aquí, las casas de las viudas. El sostén de un marido responsable dejado a su esposa cuando este marido murió, pues estos chacales o leones o como le llamen, devoraban el sostén de esta viuda. ¿Eso es ser religioso? No, aunque ellos decían que eran religiosos. Y por eso yo creo que el pueblo de Dios hoy, nosotros no queremos nada que ver con ser religioso. Pero yo puedo atreverme a decir que yo sí quiero ser religioso. Pero no estos religiosos hipócritas, sino religioso conforme a lo que nos va a enseñar Santiago. Pero solo estoy introduciendo esto porque ya comenté que desafortunadamente por estos fariseos y escribas, el ser religioso tiene una connotación negativa. Bueno, y como pretexto en el versículo 14, hacéis largas oraciones. Ahí está un hipócrita con una máscara grande, con un dispositivo mecánico en alta voz amplificando, soy ¿qué? Religioso o qué sé yo. Reciben hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Bueno, aquí vemos una buena obra de los fariseos y escribas. Dice aquí que ellos recorren mar y tierra, o sea, hacen lo imposible para poder hacer prosélito. No sé si alcanzamos a conocer qué es un prosélito, pero un prosélito en el Nuevo Testamento son, como quien dice, los extranjeros que se convierten al judaísmo.
Entonces estos escribas y fariseos buscaban a personas para poder convertirlos al judaísmo. Son extranjeros, pueden ser de Antioquía, pueden ser de otros lugares, son extranjeros, no son del pueblo, pero se convierten al judaísmo o a la religión de los judíos. Pero mira qué dice aquí. Ellos, escribas y fariseos, mueven mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces no hacen un buen trabajo, no les enseñan lo que deben de hacer. Religiosos hipócritas. 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Ahora yo entiendo por qué Jesús usa guías ciegos. Porque si usted se pone una máscara grande, ¿usted cree que va a poder caminar? Pues tiene que hacer hoyos para que mire, ¿verdad? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. No voy a leer los demás versículos, pero básicamente estos religiosos están más contemplando más las cosas del templo más que el templo que es Dios, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces el corazón no está donde debe de estar. A ver, voy a tratar de cortar porque son muchas cosas aquí, hermanos. Vayamos al 23. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Mateo 23, 23. Si algo se acuerdan, acuérdense de esto. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Pero no está diciendo todos los escribas y todos los fariseos, sino que está diciendo a esos que son hipócritas. Porque diezmáis. Mira, estos religiosos diezman. ¿Cuántos diezman? Amén. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es esto? La justicia, o sea, el shalom de Dios. La misericordia, que viene siendo dejas la compasión. Y la fe. Basado en lo que leímos en Santiago y basado a cómo Jesús está usando que dejaron la fe, es que dejaron la religión pura. Dejaron estos fariseos y escribas hipócritas, dejaron la religión pura. Dejaron eso. Dejaron la justicia, dejaron la misericordia, dejaron la fe, pero diezman. ¿Pero por qué diezman? Pero ya nos dijo Jesús hace tiempo en los versículos anteriores: para ser vistos, para tener un privilegio, para tener poder. Pero Jesús, en sus ojos, eso no es bueno. Hipócritas, religiosos, escribas, fariseos que hacen eso. Dice Jesús, yo no lo digo, yo solo estoy compartiendo la palabra. Y dejáis lo más importante de la ley. Entonces es bueno hacer en este pasaje. Jesús dice: es bueno dejar diezmos y todo, pero no dejemos esto también, que es la justicia, que es la misericordia y que es la fe. Amén. Amén. Haciendo todo esto, somos íntegros y somos religiosos verdaderos. A ver, ¿dónde vayamos?
quiero cortar porque quiero llegar al tema, pero ya veo que no voy a poder llegar al tema, pero no hay problema. Vamos al versículo 25, por ejemplo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, pero los hipócritas, ¿verdad? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Wow. Como quien dice, estamos preocupados, estos religiosos falsos, en lo exterior, todo lo que te importa de lo exterior, pero en lo interior no hay nada. Y si hay robo e injusticia, dice que el diablo viene para robar. Pues si estas personas en su corazón hay robo, pues son hijos del diablo. Pues sí, de aquí Jesús no lo dice, pero en unos tiempos atrás dijo Jesús: el que tiene oído, oiga, porque va a oír palabra y va a entender, y Dios, el Espíritu, le va a llevar a los pasajes. ¿Por qué creen que los fariseos y los escribas hipócritas se enfurecieron contra Jesús? Porque Jesús les hablaba no para para crear discordia, pero no era exactamente eso, sino que Jesús les estaba trayendo las buenas nuevas, tratando de que ellos vinieran a la verdad. También Él dice que Él no vino para los sanos, sino vino para los enfermos, los necesitados. Pero espiritualmente, estas personas religiosas falsas eran súper necesitadas, y Jesús habló a ellos de esta forma, porque esta gente conoce palabra. Y el 27 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. Están orando afuera, ¿verdad? Están ayunando. Bueno, estos religiosos falsos, en el contexto de Jesús, en el capítulo 6 creo que es, dice que oran, dice que ayunan, hasta juzgan a los demás, pero son hipócritas, porque no lo hacen para Dios, sino que lo hacen para ser vistos. Y aquí dice en el 27 que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ay, hermano, Rabí, eres santo, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces aquí Jesús está revelando que esta gente religiosa, entre comillas, que no lo son, Dios los está invitando a que sean religiosos verdaderos. Pero desafortunadamente en su interior dice que está lleno de hipocresía e iniquidad. Y el 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí debe de tirar la bandera uno, o el flag. ¿Cómo se dice flag en inglés, en español? No es bandera. En fútbol tiran algo, no sé cómo, el pañuelo. Bueno, que tiran algo. Este es un flag, esta es una alerta. Que lo que vivamos nosotros sea para Dios y no para complacer
a los hombres. Porque aquí los fariseos ciegos, hipócritas, religiosos falsos, la gente ve a estos hermosos. Pero ¿qué dice Dios? Alerta, mis hermanos, alerta. No esperemos los elogios de las personas, sino que podamos escuchar la voz de Dios. Porque Dios miró, los puso en la balanza y los encontró hipócritas e inicuos. Y ser inicuo ya se profundizaron en algo donde no debían de estar. Y vayamos al 33. Y hay mucho aquí, hermanos. Aquí estoy saltando muchas cosas, pero solo para resaltar que estos religiosos falsos no hacían lo que deben de hacer. Y en el 33 dice: serpientes, generación de víboras. Aquí veo a Jesús que se añadió a lo que dijo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista dice que, bueno, usted ya sabe cómo fue él, pero dice que estos escribas y fariseos se fueron para ver a los que estaban siendo bautizados. Y Juan notó y les dijo, no sé si fue cámara o qué era aquí, generación de víboras. Y aquí Jesús dice serpientes y generación de víboras. Serpientes son maliciosos, son aquellas, como leímos en el Salmo, en el versículo 80 y no sé qué, 84 más o menos del capítulo 119, dice que estas personas malas cavan hoyos para que nosotros caigamos. Pues aquí las serpientes son maliciosas, así trabajan. Pero no solamente son serpientes, ¿qué dice? Generación de víboras. ¿Y qué es una víbora? Pues son venenosas. Como dice nuestro hermano Aarón, quieto veneno. Esas son las víboras. Tienen veneno. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Son víboras, son serpientes. Mira lo que Dios piensa de estos siervos falsos, de estos religiosos falsos. Son serpientes, son generación de víboras. Bueno, en su casa va a leer Mateo 6 y va a ver, como les dije, cómo los religiosos practican hipocresía en la oración, en el ayuno, e incluso dan limosna, o sea, ayudan al necesitado, pero no lo hacen genuinamente, sino son hipócritas, son víboras, son serpientes que destruyen las casas de las viudas, que ya leímos aquí. Bueno, no los quiero asustar, pero mejor regresemos a Santiago, amén, que de hecho es hermano de Jesús, y él, como quien dice, creo que más ya se puso en la obra ya después que Jesucristo se fue. Ya incluso nuestro siervo Santiago, él era un pastor o líder en una de las iglesias en Jerusalén, y wow, Dios cómo obró en su vida. Entonces regresemos a Santiago, y esta es una epístola universal de Santiago, y Santiago nos debe de importar porque él fue el que convivió y conoció a Jesús, incluso cuando no lo apoyaban en el principio, pero aquí estamos, amén. Entonces vamos a leer otra vez a la luz de lo que hemos leído
En Mateo 23, leamos lo que nos dice Santiago. Comencemos en el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, o sea, no cuenta, o sea, no hay nada. Es un sepulcro blanqueado. Yo me creo creer religioso. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y vamos a hacer una pausa ahí. La religión pura. Hay que ser religiosos puros. La religión pura. ¿Qué significa pura? La palabra pura, como les he comentado, es algo puro, es genuino, es real, es completamente natural, no adulterada, no mezclada. Limpio, dice nuestro hermano Carlos. Amén, eso es lo que significa puro, genuino, real, completamente natural, no adulterada, no mezclada, limpio, sin mácula. Ahora, ¿qué es eso? Incontaminado, sin mancha, ¿correcto? Y por lo tanto, duradera. Esa es la religión pura y sin mácula. Es una religión limpia y duradera. Y en el reino de Dios es duradero, mis amados hermanos. Su palabra permanece para siempre. Aunque el cosmos, el mundo pase, pero su palabra no pasará. Y de hecho, Dios habita en la eternidad. Amén. Entonces, la religión pura es, o sea, algo limpio y duradera, no manchada. Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y como somos estudiantes, y nosotros como estudiantes o como niños de un padre, queremos hacer todo lo que el Padre dice, ¿verdad? Por lo general, porque nos va a ir bien. Pues aquí nuestro amado Santiago nos dice cómo podemos practicar la religión pura y sin mácula. Delante de los hombres. No. Delante de Dios el Padre. No delante de los líderes, no delante de otras cosas o personas. ¿Y qué es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, me podrá decir, pues no hay huérfanos ni viudas y entonces no puedo ser religioso puro. No, hermano, no significa eso. En esta ocasión, pues a esta palabra que Santiago está compartiendo, en este contexto había necesidad de huérfanos y a las viudas. Entonces Santiago les decía, visiten a los necesitados. Y en este contexto que estamos, dice Santiago, pues están las viudas y están los huérfanos. En sus tribulaciones, visítenlos. Aquí en Los Ángeles, en el 2021, o donde lo está escuchando, ¿qué necesidad hay en su casa, en su vecindario? ¿Qué necesidad hay en su iglesia? ¿Qué necesidad hay en su alrededor? Visite esa necesidad, ¿verdad? Entonces, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La palabra visitar, yo no sé, a mí me gusta, no sé por qué, me gusta ver las definiciones, porque a veces yo uso las palabras y no sé qué son. Pero en el diccionario, visitar es básicamente buscar a ciertas personas para un propósito determinado. Esa es una visita. Buscar
a ciertas personas. Entonces, cuando yo visito a alguien es porque me interesa a esas personas. Son amistades. Por ejemplo, yo voy porque ahí pues hay alegría, hay comida, y qué sé yo. Buscar a ciertas personas para un propósito determinado. A lo mejor vamos a ver un partido, a lo mejor vamos a comer, a lo mejor, qué sé yo. Pero aquí Santiago dice que visitar es, en esta definición, buscar a estas personas necesitadas para un propósito determinado, para ser de bendición. Amén. Esa es la religión pura, de accionar, como leímos en la definición, es ser piadosos. Esa es la acción de ser religioso. Benigno, misericordioso, que se inclina a la piedad. Amén. Visitar a los huérfanos. No solamente, yo sé que a veces yo pensaba, y sí he ido a los hospitales, pero yo solo he ido de visita, pero visita superficial, porque yo voy, entro, saludo, a lo mejor oro y ya. Pero debe de ser una visita buscando a estas personas necesitadas para un propósito determinado, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahora, huérfanos y viudas van a ser personas desamparadas. Pero como la iglesia de Cristo va a hacer cosas mayores que aún lo que Cristo hizo, pues no solamente vamos a visitar a las personas desamparadas, pero a las ciudades desamparadas. O sea, Dios nos ha llamado a hacer aún cosas más grandes. Visitar no solamente a personas desamparadas, pero a ciudades desamparadas. O sea, una ciudad que nos habla, comunidad, nos habla personas, nos habla donde vamos a trabajar, a los compañeros de trabajo, nos habla de todo, a las escuelas. Debemos de ser religiosos verdaderos, ahí es donde vamos a estar. Visitar a las personas y ciudades desamparadas en sus tribulaciones. Pasa necesidad. Esa es la religión pura. Eso es ser religioso. Y de hecho, Santiago, si lee todo el capítulo 1, Santiago da una comparación que a veces hay unos de nosotros que nos ponemos en el mirror. ¿Cómo se dice mirror? Espejo. Y pues se ve y luego se va y luego se le olvidó quién es. Y Santiago lo compara así son las personas que básicamente solo escuchan la palabra pero no son hacedores de ella. Y entonces esta palabra, por eso dice, si alguno se cree religioso, pues haga lo que delante de Dios es serlo puro, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué sigue? Y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí llegamos en el mole de los religiosos que nos habló Jesús. Porque los religiosos fariseos y los escribas hipócritas, ellos se guardaban de mancha del mundo. Porque ellos no comían con los publicanos, ellos no comían con los pecadores, ellos se apartaban de lo inmundo. Ojo, en lo exterior. Entonces, estos fariseos y escribas de verdad se guardaban sin mancha del mundo. Sería no, hermanos. Entonces, si clasificábamos a estos fariseos y estos escribas, ellos no eran religiosos, para nada, cero. Pero ellos se nombraban religiosos. Pero Santiago dice que un religioso verdadero es aquel que busca
que visita al desamparado en sus problemas, en sus necesidades, y que se guarda del mundo, o sea, en lo interior. Y los religiosos supuestamente se guardaban sin mancha del mundo. Pero pongámonos a pensar, el pueblo estaba, el gobierno de ellos, el gobierno era los romanos. Y pues ya sabemos, a través del Evangelio de los 4 escritores, vemos cómo se mezclaron la religión en lo político. No solamente en eso, pero en las finanzas, en los impuestos, que extorsionaban a los pobres, cobraban de más, ¿verdad? Y ya Jesús nos dijo que devoraban a las casas de las viudas. Entonces estos fariseos se ve que amaron la moneda y el que estaba inscrito en la moneda, que era César, ¿verdad? Pareciera ser que la razón por qué tenían puestos y tenían poder y obraban y ministraban en las sinagogas era por ese mentado César. Más, entonces se mancharon, se corrompieron, tenían mácula. Y Santiago nos dice que hay que guardarnos sin mancha del mundo. Y sabemos que la iglesia tiene vestidos finos, limpios, resplandecientes. Dijimos que la religión pura significa limpio. Entonces, cuando nosotros nos ataviamos de ese vestido, somos religiosos, porque somos limpios. Amén. Y guardarse sin mancha del mundo. Guardar significa vigilar, significa fortalecerse, guardar de pérdida o daño, mantener, retener, conservar, conserva tu fe, custodiar. Custodiar se usa mucho en la logística de aquí, ¿verdad? Que digamos, si alguien deja un testamento, se lo entrega al no sé dónde, a la ciudad. Cuando esa persona muere, pues ellos si ya dejaron testamento, ellos custodian eso, o sea, son diligentes para cumplir con cada palabra que la persona dejó. Eso es la palabra custodiar, guardar. Todo lo que Dios nos ha hablado aquí, hay que custodiarlo. O sea, agarrar la palabra de Dios y ponerlo por obra. Eso es ejercer la palabra. Custodiar, eso es guardar, proteger. Si dice Dios aquí, visita al necesitado, pues si yo lo voy a custodiar, lo que Dios me dejó en un papel, pues lo tengo que ejercer, lo tengo que hacer. Y guardarse, eso es custodiar, conservar, reservar también. No solamente damos, pero también recibimos. Tiene que haber balance. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, no solamente lo exterior, pero también lo interior. Desafortunadamente el tiempo se me voló porque iba a ir a otro lugar, pero mejor vamos a acabar y primeramente Dios en otra ocasión vamos a continuar con ejemplos, porque la pregunta ahora es, ok, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Y hay ejemplos, pero
No lo vamos a repasar hoy porque el tiempo se voló, pero quiero acabar con esto. Mateo 5:8. Vamos ahí, hermanos. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la clave es limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque del corazón es ahí donde todo mana, ¿verdad? Los pensamientos, los sentimientos, los deseos, el anhelo, aún donde está el tesoro, el corazón, el corazón, el corazón. Entonces dice aquí Jesús en su sermón: bienaventurados los de limpio corazón. O sea, bienaventurados los que practican la religión pura. Bienaventurados los de limpio corazón. Lo que nos explicó nuestro amado Santiago. Amén. Sin tacha, o sea, limpio es puro. Sin tacha, sin mancha. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Bueno, pues pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y parte de ser verdaderos es hablar con Dios y decirle también lo que sentimos. Padre, mira, yo no he sido bien ante tus ojos. Ayúdame porque esto y esto. Sea sincero con Dios. A lo mejor, si yo me considero hipócrita, pues Dios, mira, me hablaste, soy hipócrita, perdóname. Él busca eso. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. En este momento nos has hablado, Señor, y nos has invitado a poder practicar esta religión pura, Señor. A mantener la fe, a practicar la justicia, a mostrar misericordia, Padre. En esta noche, Señor, mira, yo no conozco la vida íntima de cada hermano o hermana presente o escuchando, pero tú lo conoces, Señor. Pero sí, lo que puedo yo orar es por la iglesia de Cristo, Padre, que podamos ser una iglesia verdadera, que pueda, Señor, mostrar misericordia, Señor, poder, Señor, ser piadosos, también consagrarnos, Padre, que sí es parte de ello, Padre, y tener un buen testimonio. Padre Santo, ayúdanos a poder hacer esto como iglesia. Padre, si esta palabra, Señor, causó, Señor, qué sé yo, Padre, algo en sus corazones, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo los ministre, Señor, nos ministre, porque primeramente me hablaste a mí, Señor. Ayúdanos a vigilar, ayúdanos a conservar, ayúdanos a vivir, Señor, justamente ante ti. Ayúdanos a vivir justamente ante ti y ser ejemplo ante el mundo, Señor. A tener una relación apropiada con los necesitados, Señor. Padre, te damos gracias por tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, nos ministre incluso cuando vayamos a la cama, Señor. Añade, Señor, a esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos, pues Dios les bendiga y vamos a pedir a nuestra hermana que va a